Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. ¿Sabe usted, mi querido hermano, qué dice nuestro Señor Jesucristo y qué dice la santa palabra de Dios sobre el tema del divorcio para nosotros los cristianos? Y hago énfasis en para nosotros los cristianos porque lo que estamos viendo en el mundo, en la gente que vive en el mundo y no le importan las cosas de Dios, es horrible. Vemos gente que se va a vivir como si nada, se cansan al 1, 2, 3 meses, se cansan, se separan como si nada. Vemos personas que prefieren ir a casarse delante de un juez porque después simplemente van y estampan una firma y quedan divorciados y listo, no hay ningún problema. Vemos personas que se han casado 3, 4, hasta 5 veces, quiere decir que se han divorciado 3, 4, 5 veces, etcétera, etcétera. Entonces, mis queridos hermanos, por eso hago énfasis en para nosotros los cristianos, porque quien está viviendo de espaldas a Dios, quien vive en el mundo, seguramente que a esto le parece una tontería, una ridiculez. Ahora por eso me interesa entonces que nosotros miremos qué dice nuestro Señor Jesucristo y qué dice su santa palabra en cuanto a este tema del divorcio, pero para nosotros, los que creemos en Cristo Jesús y seguimos a Cristo Jesús y estudiamos la palabra de Dios y queremos ser obedientes a esa palabra. Y vamos a empezar primero que todo con lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Para eso los invito a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Esto que vamos a leer aquí también lo dice San Marcos, San Lucas. Entonces en los 3 evangelios está, pero lo voy a tomar del Evangelio de San Mateo. Repito, San Mateo 19, 1 y siguientes, que dice de la siguiente manera. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y se fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Lo siguió una gran multitud y allí curó a los enfermos. Se acercaron a él algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, presten atención porque aquí es donde entramos en materia. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Tengamos en cuenta de que lo están poniendo a Jesús a prueba y que en el pueblo de Israel pues se permitía darle un acta de repudio a la mujer por cualquier motivo que el hombre se inventara, pues ya que la mujer estaba completamente sometida y repudiaba a su mujer y punto. Ahora miremos lo que responde nuestro Señor Jesucristo. Él respondió, ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Entonces, mis queridos hermanos, miren qué interesante esto sobre el divorcio. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido, es decir, ningún hombre tiene en la tierra potestad para separar si ese matrimonio lo ha unido Dios, porque ese también es un detalle interesante. Si ese matrimonio lo ha unido Dios, el hombre no tiene poder en la tierra para separar ese matrimonio, por lo cual quiere decir que el divorcio, según Jesucristo, no existe el divorcio, no hay divorcio y punto. Ahora, miren lo que sigue diciendo porque nos va a dar también una pista interesante que nos va a ayudar a entender otras cosas. Le replicaron entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Moisés había permitido que se diera un acta de repudio cuando el hombre se quería separar de la mujer, en fin. Entonces, ahí como le están poniendo a prueba, por eso le preguntan eso. Ahora, miren lo que él dice. Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Yo quiero hacer algunos punticos que son exactos. Miren, el Señor dice Moisés. ¿Por qué dice Moisés? Porque eso no viene de parte de Dios, eso lo hizo fue Moisés, y dice, por la terquedad de ustedes, por la insistencia de ustedes, por la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio no fue así, eso quiere decir que de Dios no viene eso, pero que Moisés sí lo permitió, Jesús reconoce que Moisés lo permitió, pero por la dureza del corazón de ellos, por la terquedad y por la insistencia de ellos. Pero debe quedar claro de que eso no viene de parte de Dios, eso fue Moisés, porque desde el principio de parte de Dios no fue así. Los dos forman una sola carne cuando se unen en el matrimonio delante de Dios y el hombre no tiene poder para separar eso. Sigue diciendo entonces, por tanto yo les digo, aquí está la enseñanza para nosotros los que creemos en Cristo Jesús y creemos en su palabra, para nosotros. Para el mundo no, ya sabe que para el mundo esto es ridiculez, ellos no están de acuerdo, pero para nosotros, miren la enseñanza. Por tanto yo les digo, el que se divorcia de su mujer
a no ser en caso de unión ilegal. Quiero parar aquí por lo siguiente, porque el divorcio no existe según el Señor. Lo que existe es la anulación matrimonial, y la anulación matrimonial se da por muy poquitas causas, entre ellas, por ejemplo, que una persona nazca eunuca, es decir, que nazca impedida para el sexo desde el seno de su madre, y entonces ese matrimonio no se consume. Otra, que a la persona la hayan obligado a casarse, y como la obligaron, entonces eso es una unión ilegal. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no podía, por más que fueran a casarse, Dios no podía unir en matrimonio algo que era ilegal, algo que era forzado, algo que no. En otras palabras, está diciendo que ahí nunca hubo. Por eso la anulación matrimonial, quienes se meten en ese proceso saben que lo que tienen que probar es que ahí nunca hubo un verdadero matrimonio. Entonces vuelvo y repito, el Señor es muy claro, no existe el divorcio, solamente en caso de unión ilegal, es decir, la anulación matrimonial, porque si considera que nunca hubo realmente ahí un matrimonio. Entonces presten atención, porque esto es la enseñanza para nosotros los cristianos. Y miren lo que sigue diciendo, lo repito, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, algunos de los otros evangelios creo que va a decir que el adulterio también, pero ojo, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, mis queridos hermanos, cuando una persona cree que se divorció porque tiene plata o por lo que sea, se separa, se divorcia de su mujer o su mujer del esposo, y este todavía no ha muerto, y alguno de los dos se casa con otra persona, está cometiendo adulterio. Y ojo, porque el adulterio es un pecado condenado con el infierno, es un pecado que lleva al infierno. Entonces ojo, porque esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y ojo, vamos a ver ahorita claramente que entonces por ahora les dicen, cuando le dicen que el hombre no separe lo que Dios unido, eso es hasta que la muerte lo separe. Y lo va a recalcar ahorita el apóstol Pablo, que nos va a hablar también unas cositas que tienen que ver con esto, y las vamos a mirar de una vez. Miren, vamos a 1 Corintios 7:10, que dice de la siguiente manera, 7:10 y 11, dice así: en cuanto a los casados, escuchen, en cuanto a los casados, porque él está dando unas recomendaciones, si ustedes quieren léanlo todo. Entonces, en cuanto a los casados, les ordeno, no yo, sino el Señor. Es decir, él conoce muy bien lo que Jesús había dicho y lo que había dicho el Creador. Él ya lo sabía muy bien, entonces puede decir, no soy yo, eso es de parte del Señor, eso lo dijo el Señor. Escuchen, que la mujer no se separe del marido. Aquí habla de la mujer, pero que el marido tampoco se separe de la mujer. Entonces, que la mujer no se separe del marido. Escuchen esto, más en el caso de separarse, que hubo un motivo por el cual se tuvieron que separar, definitivamente no dieron más, y hubo algún motivo por el cual se tuvieron que separar, escuchen esto, escuchen, que no vuelva a casarse. Entonces, ojo, el esposo o la esposa todavía están vivos, entonces si por algún motivo no pudieron convivir más, entonces la recomendación es no casarse, porque la otra persona todavía está viva y se cometería adulterio, que ya dijo Jesús que sería lo que se cometería, y sería un pecado condenado con el infierno, un pecado que nos puede llevar al infierno. Entonces, escuchen, más en el caso de separarse, que no vuelva a casarse. Escuchen la otra recomendación que da el apóstol: o que se reconcilie con su marido, y que el marido no despida a su mujer, es decir, tanto es para el uno como lo es para el otro. Entonces tiene dos opciones aquella persona que es casada y que se ha separado de su esposo o su esposa de su esposo, etc. Tiene dos opciones según la palabra de Dios y según el Señor para no cometer adulterio. Una, entonces no volverse a casar, quedarse solo y dedicarse a servirle al Señor y a servirle a sus hijos, en fin, quedarse solo, no volverse a casar, o buscar reconciliarse con su esposa o buscar reconciliarse con su esposo. Esas son las únicas dos opciones que tiene. ¿Por qué? Porque ya dijo el Señor que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, y porque si mientras uno esté vivo el otro se casa, está cometiendo ese pecado de adulterio. Y lo va a terminar de reforzar con lo que dice en 1 Corintios, en el mismo capítulo 7, pero en el versículo 39. Él va a explicar el por qué, va a condensar eso del por qué si estando vivos uno se mete con otro, comete adulterios. Escuchen y verá. Dicen, la mujer está ligada a su marido mientras él viva. Punto. Y el marido a su mujer mientras vivan. Nada que hacer, hasta que la muerte los separe. Más una vez muerto el marido, esa es la única opción. Ahora no se vaya a animar usted porque comete un pecado que sí es
derecho al infierno, no vaya a decir, ay, no, la única forma es que este se muera, no le vaya a desear la muerte a nadie, no, cuidado con eso, no, así no es, no vaya a cometer un pecado más grande deseándole la muerte al otro, no, más bien reflexione y dése cuenta de la importancia que tiene esto del matrimonio delante de Dios. Debiéramos de enseñarle mucho esto a los jóvenes para que ellos cuando tomen esa decisión no lo hagan o porque se le alborotaron las hormonas o porque, en fin, por tantas cosas que puede suceder, pero sin la madurez necesaria para afrontar semejante compromiso en la vida, que es una gran responsabilidad, no solamente con la pareja, con los hijos, sino delante de Dios. Entonces escuchen, la mujer está ligada a su marido mientras él vive, mas una vez muerto el marido, queda libre para casarse con quien quiera. Solo cuando muere uno, esa persona se puede casar. Si esa persona se casa después de que el otro muere, entonces no está cometiendo adulterio, que sería lo que comete si se casa con otro estando el otro todavía vivo. Ojo, y termina diciendo, pero solo en el Señor. Es decir, eso no es esa recocha de que entonces como me quedé solo, entonces me voy a vivir con aquella. Entonces no, si usted quiere volver a tener una esposa porque su esposo o su esposa ha muerto, entonces lo que tiene que hacerlo es en el Señor, es decir, unidos en matrimonio, porque si no va a estar cometiendo el pecado de fornicación, que también impide la entrada al reino de los cielos. Entonces, mis queridos hermanos, yo espero que de aquí en adelante tengamos nosotros claros, para nosotros los cristianos, ¿no? Para nosotros los cristianos, porque el mundo, para ellos es una locura, es una tontería, ellos se burlan de estas cosas, ellos no se toman en serio a Dios ni estas cosas, van a hacer lo que a ellos les da la gana y punto. Entonces, para nosotros los cristianos, yo espero que nosotros tengamos claro, no existe el divorcio, el hombre no puede separar lo que Dios ha unido. La única forma sería demostrar que ahí nunca hubo un matrimonio, lo que Jesús dijo, una unión ilegal, que Dios no va a poder bendecir algo donde a una persona la llevan con un arma a que se tiene que casar, no, Dios no va a hacer eso. Entonces ahí se consideraría que ahí nunca hubo matrimonio, que fue una unión ilegal y por tanto nunca hubo matrimonio. Y lo otro es que si una persona, estando vivo todavía, la persona a la que se separó se llega a casar, está cometiendo adulterio, y el adulterio es un pecado que nos puede llevar al infierno. Y el apóstol recomienda entonces que en ese caso, si se separan, que traten de buscar reconciliarse o que se queden solos y que se dediquen más bien a servirle al Señor, etcétera, etcétera. Hay personas que están separadas. Yo conozco personas que están separadas porque no pudieron vivir más con su esposo o su esposa y ahorita están dedicados a servirle al Señor. Entonces es otra posibilidad, pero ojo, no se puede volver a casar y solo se puede casar, y eso en el Señor, es decir, de acuerdo a como Dios manda, unidos en matrimonio delante de Dios, si la otra persona fallece. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra de Dios respecto del divorcio para nosotros los cristianos. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.